Vamos a estar hoy viendo un tema que yo creo que es muy común para todos en el sentido de que lo hemos escuchado, a lo mejor no mucho ya desarrollado, pero es el tema de la Santa Cena. Okay, entonces vamos a ver un poquito sobre esta práctica de las iglesias, cuál es su significado, pues algunas cosas que podemos aprender y también vamos a tener a cabo hoy pues Santa Cena, ¿verdad? Entonces, para empezar, me gustaría si me acompañan en sus Biblias, en 1 Corintios 11, 23. Entonces, 1 Corintios 11, 23. Ok, entonces esta carta se llama así porque Pablo la dirigió a los corintios, ¿verdad? Que eran habitantes de Corinto. Entonces, en esencia, por eso ya se llama la carta así. Y él les va a decir algo importante sobre la Santa Cena. Vamos a leer 1 Corintios 11, versículo 23. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice. Dice, porque yo recibí del Señor Jesús, lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Entonces el tema que vamos a ver hoy es el significado de la Santa Cena. Las cenas son momentos importantes, o no, en la dinámica pues, social, ¿verdad? Yo creo que todos hemos estado en una cena muy importante, y hemos estado en cenas pues menos importantes. Es diferente cenarte unos tacos con unos amigos en la esquina a medianoche que cenar con el presidente municipal, o sea, en un restaurante lujoso, algo por el estilo. Yo creo que cambia mucho la idea. Así que les pregunto, ¿han estado en alguna ocasión en una cena importante? Que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo recuerdo esta ocasión, una fecha muy importante y era una cena especial. Yo recuerdo la vez en que fue la pedida de mano de mi esposa, María Paula, ¿verdad? Fue una cena especial. Recuerdo que fue en casa de su mamá, pues una cena muy íntima, ¿verdad? Y en esencia, pues era un poquito protocolario en el sentido de que yo sé que no es muy común, no es algo obligatorio, pero yo tenía el deseo que mi papá pues pidiera la mano de mi novia en ese momento para que se casara conmigo. Y bueno, fue un momento muy especial porque lo recuerdo mucho. El punto es de que con mi papá, para justamente esa ocasión, habíamos preparado un pequeñito discurso, ¿verdad? Para que él a mitad de cena se pusiera de pie y pues buenas noches, etc. Ustedes saben el protocolo, ¿no? Y recuerdo que lo practicamos, lo escribimos, estuvimos ahí como ensayando, yo era como que lo andaba de que no se te va a olvidar nada, o sea, tranquilo, no tienes que decir nada de más, solamente pues lo que es, ¿no? Y ya estábamos en las noches, en la media cena, y le digo a mi papá como que las señas de que, o sea, ya, ¿no? Ya es el momento. Y mi papá de que, mi papá no es penoso, si ustedes lo conocieran, no es una persona que sea muy cohibida, o sea, al contrario, a veces es muy extrovertido. Y me acuerdo que se paró, y en ese momento los nervios lo llenaron, o sea, y de plano lo que habíamos ensayado, lo que habíamos practicado, el discurso, se fue por las nubes, ¿no? O sea, no tenía ni la menor idea de cómo empezar, estaba muy nervioso, y me da mucha risa porque no es normal verlo así. Entonces estaba como divagando, buenas noches, y bueno, improvisó, lo hizo, ¿verdad? Todo muy bien, y luego recuerdo que al final me dice, hijo, perdón, esa es la primera vez que hago esto. Y yo le digo, pues la última porque mi hermana es mujer, entonces pues no vas a pedir la mano de alguien más. Entonces, pues bueno, y así quedó, ¿no? Pues a los corintios, algo similar les pasaba. Se juntaban para la Santa Cena, pero a la hora de la hora, vamos a ser bien intencionados, o vamos a ser buena gente, como dicen, vamos a tomarles el lado bueno. Se les olvidaba la Santa Cena, se les olvidaba cómo hacerla, se les olvidaba qué significaba, se les olvidaba la importancia de entender lo que estaban haciendo y hacían un desastre. Imagínense, Pablo dice en esta carta que la Santa Cena, como era con pan y vino, llegaba el pan y todos se lo devoraban. Llegaban otros hermanos y el pan de la Santa Cena
se lo acabaron los demás, estaba muy bueno, no sé. Y luego dice Pablo que el vino, que era para la Santa Cena, se lo tomaban y hasta hay hermanos que se emborrachaban en la iglesia. Entonces quiero que proyecten esa imagen, ¿no? Que ustedes van llegando aquí, Ángel y Jimena fueron los últimos que llegaron junto con Sofi, y que lleguen y que aquí unos hermanos tirados borrachos, otros ahí así que, ay no, me comí todo el pan. Se sentiría extraño, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Y algo así pasaba con los corintios. Bueno, siendo realistas, lo que realmente pasaba es que ellos rehusaban a practicar la Santa Cena de manera correcta. Ellos sabían cuál era la manera en que Jesús había establecido la Santa Cena, pero ellos hacían de la Santa Cena todo menos Santa Cena. Era un festín. Y Pablo entonces, como pastor y maestro, pues les envía esta carta que leímos, una fracción muy pequeña aquí de Corintios, donde les está dando instrucciones respecto a cómo pueden practicar mejor la Santa Cena. Porque ellos, al igual que nosotros, muchas veces tenemos ideas pues, preconcebidas respecto a qué es la Santa Cena y cómo se tiene que practicar. Yo creo que todos hemos visto quizá en alguna ocasión, sea en una iglesia cristiana, católica, otra denominación, cómo se practica la Santa Cena, ¿verdad? En algunas se acostumbra que se pase, que el sacerdote da directamente la cena, en otras se pasa, en otras se reparte. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante de estas ideas, más que criticar las maneras, es poner atención a qué es lo que dice la palabra de Dios y entonces en base a eso nosotros poder tomar una mejor decisión. Así que hoy con la ayuda de este texto y otros más vamos a un poquito a definir entonces qué es la Santa Cena, cuál es su significado. Primero, ¿cómo se instituyó la Santa Cena? ¿Cómo se inició? Es importante empezar por aquí porque podríamos pensar que es simplemente otra tradición que pues, a alguna iglesia se le ocurrió en algún punto de la historia y simplemente le estamos haciendo por hacerla. No entender cómo fue que nació la Santa Cena también nos puede llevar a tomarla en poco en el sentido de decir, pues ¿por qué no hacemos Santa Cena con gansito y Coca-Cola, no? O sea, o ¿por qué no hacemos Santa Cena con pizza y jugo de manzana? No sé. Hay un lugar, en los evangelios se relata exactamente cómo esta institución fue dada a nosotros. Y podemos descansar porque Jesús mismo fue quien instituyó la Santa Cena. Dice el Evangelio de Lucas, no lo busquen, se los voy a narrar un poco, que Jesús, cuando llegó la fiesta de la Pascua, una celebración judía que acostumbran anualmente a realizar los hebreos, Jesús aprovechó esa situación y les dijo a sus discípulos, ¿cuánto he anhelado tener esta Pascua con ustedes? Y en medio de la celebración y el protocolo normal de la Pascua, Jesús agarró un pan y fíjense, lo partió delante de sus discípulos a la vista de todos y se los empezó a repartir. Yo creo que los discípulos lo vieron como normal, no era algo fuera de lo común que alguien hiciera eso. Jesús hace eso, les reparte el pan y luego les dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Entonces imagínense a los discípulos, Jesús les da un pedazo de pan y les dice, ese pan es mi cuerpo, en el sentido de que simboliza y ejemplifica perfectamente mi cuerpo. Y cómanlo, cada vez que lo coman, cómanlo en memoria de mí. Después Jesús avanza un poco más la cena y toma una copa de vino, y también sus discípulos tienen seguramente una copa de vino, y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El vino es oscuro, como la sangre en sentido que es similar, mismo color. Y les dice, esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Y ahí están los elementos. De modo que no es un invento de una iglesia, no es un invento que simplemente surgió por la tradición. Jesús mismo instituyó la Santa Cena. Él dijo, coman pan y coman vino en memoria de mí, porque eso es un ejemplo muy gráfico de mi cuerpo y es un ejemplo muy gráfico de mi sangre que yo doy por ustedes. Esa fue la última cena de Jesús. Al siguiente día Jesús fue ejecutado. De modo que era una cena muy importante que él quería darnos para tener una institución muy, muy bien marcada para cómo recordar a Jesús. Ahora, hay algunas ilustraciones de la Biblia que nos van a ayudar para entender mejor la Santa Cena y su significado. La primera ilustración que quiero usar con ustedes es una comida para llevar. ¿A cuántos les gusta la comida rápida? Hay gente que no le gusta mucho, hay gente que es fanática, ¿no? Que está cachuchas, gorras, playeras. Y bueno, la comida rápida en esencia lo que trata de aportarte es un alimento pues rápido y en cierta manera económico. Digo, ya no tan económico, ¿verdad? Cuando lo comparas, pero en esencia era su idea, que fuera algo económico y rápido, que puedas llegar al restaurante, pedir y en minutos
te dan tu charola lista para que comas, te sientes, o sea, no hay formalidad que un mesero, que si le tomo la orden, que la cuenta, es comida rápida. Bien podríamos pensar que el precedente de la comida rápida fue no la Santa Cena, la Pascua, que es la fiesta donde Jesús aprovechó para instituir la Santa Cena. ¿Okay? Entonces la Pascua, y empecemos por ahí. Los judíos, cuando eran esclavos en Egipto, Dios decide librarlos. Ustedes conocen la historia. Después de una serie de plagas, Faraón se rehusaba a liberarlos. Entonces la última plaga era la más terrible de todas, se le conoce como la plaga de los primogénitos. En esa plaga, Dios le dijo a los israelitas, hoy yo voy a pasar en medio de Egipto y le voy a quitar la vida a todos los primogénitos, es decir, a todos los primeros hijos de los egipcios y hasta de los animales. Y entonces los judíos, para librarse de esa muerte que ellos también podían enfrentar, Dios les dice que van a celebrar la Pascua. En la Pascua ellos tenían que sacrificar un cordero. Fíjense, con la sangre del cordero ellos tenían que manchar o pintar los marcos de su puerta. Sería algo muy raro ahorita, ¿no? Imagínate, llega un vecino y si ves un departamento o algo así y la sangre ahí en el marco de tu puerta. Pero así fue, ellos marcaban los marcos de su puerta con sangre. Después Dios les dijo, ese cordero ustedes no pueden hacer birria o algo así. Lo tienen que asado, todo por completo. Cada parte de él tienen que asarla. Lo asaban y Dios les decía que lo tenían que complementar con pan sin levadura. Ahora, ¿por qué el pan sin levadura? Porque era un pan sencillo, rápido. O sea, un pan que en cierta manera no tiene chiste, ¿sí? Eso trataba de reflejar Dios a través de eso. Y nada de que salsita rica, barbecue o algo. Dios les dijo, con hierbas amargas. Entonces los judíos tenían la costumbre de celebrar la Pascua con un carnero asado, con panes sin levadura y aparte con hierbas amargas. Y fíjense, si por si el menú es un poquito extraño, Dios les dijo, aparte de eso, van a tener que vestirse como si fueran a salir ya, inmediatamente después de comer, de viaje. Entonces en ese tiempo, Dios les dijo, para nosotros no aplica mucho, pero Dios les dijo a los judíos, abróchense sus sandalias, o sea, que estén bien ajustadas, sus túnicas júntenlas bien, o sea, ténsenlas era como un cinturón, y aparte tengan su cayado en la mano, que era muy común caminar con un cayado en la mano. Entonces imagínense esta idea, una familia judía ahí en Egipto comiendo todos listos como si mañana fueran a viajar, con el cayado en la mano y comiendo así, con el cayado en la mano. Y Dios les dijo aparte, y cómanlo rápido, deprisa, o sea, como si tuvieran urgencia. Hoy se vería como todos a punto de viajar en avión a lo mejor, ¿no? Todos con la maleta, el collarín, el gorro, los audífonos y ahí comiendo así rápido. Así se vería, porque Dios después de esa Pascua los iba a liberar y ellos tenían que salir al siguiente día a caminar por 40 años. Y cada año ellos tenían que recordar esta celebración. Ahora, uno podría decir, bueno, pues qué bonito, ¿y eso qué tiene que ver con que los libró de la muerte en Egipto? Mucho, porque cuando Dios pasaba por la casa de una familia hebrea y veía la mancha de sangre, Dios pasaba de largo como diciendo, aquí ya fue pagado pues, el sacrificio, aquí ya hay sangre, yo no voy a entrar a esta casa y no va a haber juicio sobre esta casa. Y entonces Dios pasaba su juicio. Así que los judíos, cada vez que celebraban la Pascua, recordaban que Dios a ellos los había perdonado del juicio de la muerte. Y cada año ellos tenían que recordar esto. Pero hay más. Cuando usted y yo prometemos algo, generalmente hay una acción de por medio para darle fuerza a esa promesa. Por ejemplo, en las bodas, cuando alguien se casa, ¿qué se hace? Pues primero se firma un papel, ¿verdad? Hay un acuerdo ahí legal. Eso es lo que das tu firma. Pero en segundo lugar das un anillo. Que un anillo pues en sí mismo no significa nada. Pero el anillo es el símbolo de tu promesa. Es el símbolo de tu fidelidad. Cuando compras una casa, en condiciones normales, no simplemente le das la mano a alguien y, sí, gracias, ¿no? Es mi casa. ¿Qué pasa? Pues hay una escrituración. Esa escritura tienes que inscribir en el registro público de la propiedad. O sea, hay una formalidad para que esta promesa cobre fuerza. Dios le dijo a los judíos, yo los voy a salvar de la muerte. ¿Cómo se los demuestro? Por medio de la Pascua. Ese es un sacrificio. Y era como si Dios dijera, ¿ven esa sangre? Mi vida está de por medio en que yo los voy a salvar. Es como si Dios se pusiera en condición de decir, si yo no cumplo mi promesa, que yo deje de ser Dios, que yo deje de existir. Y por el contrario, si nosotros, o en este caso los judíos, no cumplían la promesa,
¿qué iba a pasar? Pues también ellos iban a ser culpables de la sangre. Jesús, fíjense, toda la ilustración que estoy usando ahorita de la Pascua es muy útil porque ¿en qué fiesta Jesús instituyó la Santa Cena? En la Pascua. ¿Se dan cuenta de la conexión de la idea? O sea, Jesús está usando la Pascua específicamente para mostrarnos que a través de su sacrificio, Él está haciendo que el juicio de Dios contra nosotros pase por encima y que nosotros seamos reconciliados con Dios de verdad. O sea, Jesús, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la Santa Cena es Jesús dándose a nosotros como un cordero y mostrando que por medio de su cuerpo y su sangre, es decir, su sacrificio, nosotros somos librados de las consecuencias de nuestros pecados. En segundo lugar, una cena, para ser importante, necesita buena compañía. A mí no me gusta comer solo. No me agrada mucho la idea, o sea, me siento extraño. Antes no me gustaba estar para nada solo en mi casa, me sentía depresivo. Y eso regularmente pasa en las comidas porque para nosotros la comida no es únicamente un tiempo de comer, ¿estás de acuerdo? O sea, eso puede ser donde sea, sentado, en tu cuarto, pero regularmente en las comidas la familia se junta y no únicamente se come, también se intercambian palabras importantes, de modo que claro que hay importancia en quién participa de la Santa Cena o cómo participamos de la Santa Cena. Así que la pregunta aquí sería, ¿quién debería participar de la Santa Cena? ¿Quién debería participar de la Santa Cena? O sea, Jesús lo estableció, ¿verdad? Él de hecho, dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, pero la pregunta es, ¿deberían entonces todos participar de la Santa Cena? ¿Todos podemos participar de la Santa Cena? Aquí la respuesta es sí y no, en el sentido de que no todos pueden participar de la Santa Cena, pero todos podrían participar de la Santa Cena, ¿sí? Hay una diferencia importante. No todos pueden, justo ahora, pero todos podrían participar de la Santa Cena. Y eso nos lo muestra muy claro aquí Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios 10:21. Pablo dijo, ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. Ahora, ¿qué significa esto? En esencia, Pablo está tratando de demostrarle a los corintios, ustedes no pueden ser personas de doble vista, ¿no? O doble moral, que por un lado dicen, yo amo al Señor, yo te sigo, te sirvo, etcétera, y por eso quieres participar de la Santa Cena, y por el contrario, todo tu estilo de vida es un estilo de vida de idolatría. Vayamos más allá, a lo mejor tú dices, yo no adoro ídolos, pero probablemente no seas un cristiano o no seas creyente, y si esa es la situación, la Santa Cena no es una comida específicamente que tú puedas comer, no porque no puedas en el sentido de que tú puedes agarrar y comer, ¿estás de acuerdo? O sea, nadie te puede prohibir eso, tú puedes agarrar el pan, tomar, pero hay un problema, y aquí está el asunto, y es por eso que tenemos que ser enfáticos con lo que dice la Escritura, porque ahorita vamos a ver un texto importante. Entonces, ¿quién puede participar de la Santa Cena? La primera respuesta sería un creyente, ¿verdad? Si tú crees en Jesús, si tú has entregado tu vida a Jesús, tú puedes participar de la Santa Cena. Si no lo has hecho, no puedes participar de la Santa Cena. En segundo lugar, la otra condición, podríamos decir, para participar de la Santa Cena sería haber tomado el paso de bautizarte. ¿Por qué? Porque a través del bautismo, que es la primera ordenanza, de hecho, que Jesús nos da, nosotros decimos, me entrego incondicionalmente a ti, te pertenezco y quiero seguirte todos los días de mi vida. Y a través del bautismo también la iglesia dice, nosotros reconocemos que tú eres un creyente. Jesús dijo en la gran comisión muy famosa, Mateo 28, dijo, vayan y hagan discípulos. Y cuando haya discípulos, bautícenlos. Y entonces síganles enseñando a que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero ok, si ser discípulo de Jesús significa obedecerlo, su primer orden es bautizarte. ¿Qué ocupas para bautizarte? Primero tienes que traer 1 kilo de... No es cierto. No hay una condición en ese sentido para bautizarte, ¿sabes? O sea, bautizarte es decir, quiero bautizarme. O sea, Jesús dijo, todo el que quiera puede venir a mí y yo lo voy a recibir. Así que si tú dices, yo quiero entregarme a Jesús, quiero acercarme a Él, tú puedes simplemente dar ese paso de obediencia de decir, quiero bautizarme. Ahora, en el bautismo, ya lo hemos hablado, ya hemos tenido bautizos, gracias a Dios aquí. No pasa algo como mágico de que te conviertes en más cristiano, no pasa algo místico en que ahora eres más espiritual, simplemente estás ejecutando, siendo obediente a lo que Jesús dijo de que debes bautizarte.
Ahora, ¿por qué podemos decir esto? Primera de Corintios 11:27, fíjense lo que dice. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma y beba de la copa. Coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, juicio bebe para sí. O sea, lo que este texto nos está diciendo, si nosotros tomamos la Santa Cena a la ligera, eso es beber como veneno y es comer como veneno. Ahora, yo sé que eso dices tú, no significa que, ok, lo comes indignamente y así enfrente de todos te vas a morir. No va por ahí la idea. Pero el punto es de que en Corintio muchos hermanos, dice Pablo, que estaban enfermos. ¿Y otros qué les había pasado? Dice que se durmieron. ¿En referencia a qué? Se murieron. Y uno podría decir, no, pero eso fue por otra cosa. Pablo dice, es que muchos de ustedes en Corintio no están practicando la Santa Cena de manera adecuada y están entonces tomándolo indignamente y sin saber ustedes están bebiendo juicio contra ustedes mismos. Qué grave, ¿no? O sea, pareciera algo sencillo simplemente beber vino, jugo de uva y comer el pan. Pero el asunto grave es que si nosotros, número uno, somos indignos de beber la copa del Señor. ¿Y cómo somos indignos de beber la copa del Señor? Porque aquí hay un miedo a veces en que, a veces se nos decía, ¿no? De que ser indigno de la copa del Señor era que estabas en pecado. Pues noticia, todos somos pecadores, ¿sí? Todos somos pecadores. Esta semana pecamos. Yo recuerdo que tenía esa idea de que la semana antes de la Santa Cena yo no tenía que pecar nada, ¿no? O sea, todo el día estaba preocupado de que no puedo pecar hoy, va a ser la Santa Cena, y luego te decían, juicio bebes para ti si lo haces indignamente. Y yo tenía ese temor. No es verdad. O sea, la Santa Cena, que Pablo diga que no la podemos tomar indignamente, significa que si tú no estás en Cristo, entonces eso es ser indigno de tener consumir la Santa Cena. ¿Sí notamos la diferencia? No es perfección lo que se exige aquí. Lo que se nos pide es nuestra entrega. Que ok, sé que peco, sé que no soy perfecto, pero también sé que Jesús es mi respuesta, sé que Jesús es mi esperanza, sé que a través de Jesús yo puedo tener unión con Dios. Y entonces puedo ser digno de consumir la Santa Cena. Ahora, a lo mejor dices tú, pues yo soy cristiano y estoy bautizado. Puedo participar de la Santa Cena. Es cierto, pero Pablo también nos dice aquí que nos examinemos. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser cristiano y estar bautizado, muy bien, pero si por el otro lado de mi vida, yo en la iglesia, en lugar de generar el amor, la unidad y la perseverancia, yo genero la división, el pleito y el chisme, eso no me hace más digno. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? O sea, si yo no vivo conforme a lo que digo creer, no importa que yo diga que sea cristiano y esté bautizado. Eso es no ser digno del cuerpo de Cristo. Y el problema con los hermanos de Corintio no era que tanto que pecaran en la iglesia, era que ellos hacían divisiones entre ellos. Dice Pablo que los ricos se atascaban de la comida y los pobres de la iglesia cuando llegaban ya no había nada para que ellos pudieran comer. Ellos hacían distinción de personas. En lugar de procurar la unidad, ellos procuraban la división. Por eso la Santa Cena es algo importante, porque nos muestra no únicamente lo que Jesús hizo por nosotros, también nos muestra lo que nosotros somos ahora, es decir, parte de un mismo cuerpo. Y así llegamos a la siguiente cuestión aquí. A lo mejor al escuchar esto podríamos pensar, wow, ¿no? O sea, qué sangrones son los cristianos, o sea, no dejan que los niños participen en la Santa Cena, no dejan que los no cristianos, se supondría que la Santa Cena es un momento de apertura, de que todos seamos unidos. Al contrario, o sea, no dejar que todos participen de la Santa Cena es un acto de amor. Porque si yo creo lo que dice la Biblia y que la Biblia dice que si lo hago indignamente bebo juicio para mí, entonces tengo que tener cuidado con hacerlo, ¿sí? Ahora, nuevamente, yo no sé quién es cristiano. Yo no sé el fondo del corazón de nadie. Por eso cada uno es quien toma la decisión de practicar o no la Santa Cena. Es una decisión personal. No es de que si vemos que alguien agarra la Santa Cena y no es cristiano, es la primera vez que lleva a la iglesia, y todos corriendo, no, atrás de que tumbas de la mano. No, o sea, cada quien es libre en el sentido de que es su decisión. Pero nuestro consejo bíblico es de que nos examinemos a nosotros mismos y digamos, ¿puedo participar de la Santa Cena? Y tomar una decisión en base a eso. En tercer lugar, en la Santa Cena lo que vemos es que hay una reunión para comer, ¿sí?
ya hemos dicho, ok, solamente un discípulo puede practicar la Santa Cena. Un discípulo que está bautizado. Pero la pregunta es, ¿puedo yo un día juntarme en mi casa con mi familia y practicar la Santa Cena ahí? ¿Puedo un día juntarme con un grupo de amigos en un café y, hey, que traigan un café y un panecito y practiquemos la Santa Cena aquí? ¿Se puede hacer en ese contexto? Yo diría que no, en el sentido de que la Santa Cena, como vemos en la Escritura, es una ordenanza para la iglesia local. ¿Sí? Ahora, nosotros nos hemos reunido en un café. ¿Significa que podríamos hacerla ahí? Por supuesto, porque nuestra iglesia es pequeña y nosotros decimos, nuestra iglesia local es esta. Entonces, si está toda la iglesia local presente, no habría motivo por el cual no podríamos practicar la Santa Cena. Pero eso significa también que no puedo simplemente tomar la cena como algo a la ligera, de que, hoy aquí en la cena de la casa con la comida que vamos a tener o con mis amigos, ¿sí? Piensen lo siguiente, ¿cómo se forma una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Okay. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia no es un edificio. Una iglesia es la congregación de los cristianos, ¿sí? Pero si yo me junto con amigos del trabajo que son cristianos en su casa, ¿ya somos una iglesia? Si yo me encuentro a otro cristiano en el súper, ¿verdad? Y lo saludo, hey, ¿cómo estás? Yo estoy venido. Okay. ¿Ya somos una iglesia por estar ahí? Y cuando nos separamos, él a pagar y yo al otro pasillo, ¿ya dejamos de ser iglesia? Pues no, o sea, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne, pero que aparte hace un compromiso de amarse, que hace un compromiso de procurarse el bien uno al otro, que dice, yo voy a preocuparme por ti, por tu crecimiento. Nos vamos a juntar regularmente a orar, a leer la Biblia, a predicar, a animarnos mutuamente. Y sobre todo también una iglesia es un grupo de cristianos que practica las ordenanzas de Jesús, que es bautismo y Santa Cena. Entonces, ¿en qué contexto se puede practicar la Santa Cena? En el contexto de una iglesia local. Fíjense, Pablo lo que dice en 1 Corintios 16. Este texto me gusta mucho. Dice, la bendición que compartimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. O sea, en la Santa Cena no únicamente, no es un ejercicio devocional personal, porque así lo vemos a veces, como que vamos a participar de Santa Cena y piensas que es algo que solo tú y Dios, una conexión como muy devocional, personal. Al contrario, o sea, Pablo está diciendo, el pan es uno, pero cuando lo partimos simbolizamos que todos nosotros somos parte del mismo pan. Entonces en la Santa Cena también lo que hacemos es recordar que somos parte del mismo cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros es miembro del mismo cuerpo de Cristo. Así que cuando como Santa Cena, también aparte de amar a Dios, estoy amando a mi hermano. Estoy diciendo, tú y yo, al participar Santa Cena juntos, reconocemos que somos parte del mismo cuerpo y que vamos a amarnos y que vamos a procurar nuestro bien. Y lo mejor para el final. La Santa Cena tiene un postre, por decirlo así, que es el siguiente. Jesús dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, pero que lo hiciéramos también recordando que Él algún día regresará. O sea, en la Santa Cena también recordamos que Jesús algún día regresará para completar la salvación que Él prometió a nosotros. Así que, en resumen, definir la Santa Cena no es tan sencillo, ¿sí? O sea, no podemos decir, pues nada más comer pan y vino. Implica eso. Pero también la Santa Cena implica que nos comprometemos con Jesús. Implica que nos comprometemos con la iglesia. Implica que decimos, Jesús, te recibo de nuevo. Implica decir, tu sacrificio, tu cuerpo y tu sangre son míos, me pertenecen y yo los acepto. Así que, si una frase se nos queda de todo esto que estamos diciendo, que yo sé que es un poquito denso el tema porque es algo extenso, es lo siguiente. Miren, la Santa Cena es recordar a Cristo y su muerte. En ella celebramos la presencia de Dios en medio nuestro. Nos reunimos en comunión con Dios y los unos con los otros, alimentando y nutriendo nuestras almas. Y también anticipamos el día en que comeremos y beberemos finalmente con Cristo en el reino de Dios. ¿Okay? Todo eso se hace en la Santa Cena. Ahora, no estoy diciendo que cada vez que participamos en la cena tenemos que tener en mente cada punto, ¿sí? O sea, yo sé que es imposible, yo sé que no es hay veces que te enfocas en un aspecto más. Pero vamos a aplicarlo, o sea, ¿cómo ahora sí? Que ya vimos mucha teoría, pero ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo hacemos que la Santa Cena deje de ser simplemente algo
tradicional, una cena más, una tradición más de la iglesia. ¿Cómo hago que la Santa Cena sea algo significativo para mi vida? Primera cosa que yo te invito a hacer hoy es mira la cruz de Cristo. ¿Okay? Cuando estemos en la Santa Cena, mira la cruz de Cristo. Piensa en su sacrificio, piensa en lo que Él hizo por ti para que tú día a día puedas vivir una vida nueva. Piensa en ti también, pero no de una manera de acusarte como diciendo yo qué indigno soy. Piensa en cómo tu pecado ahora no te condena, sino que ahora Cristo es quien te salva. Así que Santa Cena es mirar a la cruz, es mirar a Cristo, no es mirarte a mí y qué tan perfecto soy o no para participar de esta cena, es mirar a Cristo. En segundo lugar, mira a tu alrededor. O sea, cuando estés con la Santa Cena, no únicamente pienses en ti y en Cristo, piensa en tus hermanos, porque es decir, ok, todos somos del mismo cuerpo. Todos aquí al participar de la Santa Cena estamos declarando públicamente, nosotros somos parte del mismo cuerpo, parte de Cristo. Así que en la Santa Cena mira a tus hermanos, ámalos, en tu mente bendícelos, trata de verlos como parte de ti. Yo sé que no siempre es fácil, sé que a veces hay hermanos que son complicados, personas que no nos quedan muy bien, pero es lo que Jesús nos manda a hacer a través de la Santa Cena, que procuremos la unidad. Y en tercer lugar, mira adelante, mira al futuro, a Cristo, que Él algún día regresará por nosotros y que nosotros podemos tener esa certeza de que en Jesús hay salvación, hay descanso, hay un nuevo horizonte que podemos alcanzar en Él. Así que primero, si tú ya eres creyente, estás bautizado, eres miembro del cuerpo de Cristo, yo te invito a que participes de la Cena del Señor, ¿sí? Participa de la Cena del Señor. Tú eres cristiano, tú has dado ese paso de obediencia de decir yo me he bautizado y eres parte de la iglesia de Cristo. No me refiero de esta iglesia en sí nada más, sino parte de la iglesia de Cristo. Participa de la Cena del Señor, te animo. O sea, no dejes pasar la oportunidad. No te tortures diciendo, ay, soy pecador. Todos somos pecadores. El cuerpo y la sangre de Cristo está aquí para nosotros en el sentido de que estos símbolos nos dicen que Él murió por nosotros porque somos pecadores, no porque somos perfectos. Participa. Y dije hace rato, no todos pueden participar de la Santa Cena, pero todos podrían participar de la Santa Cena. ¿Qué significa esto? Que si tú, primero, quizá no eres cristiano, ¿ok? Puedes participar de la Santa Cena. ¿Cómo? Entregando tu vida a Cristo. Decidiendo bautizarte, decir, yo me entrego incondicionalmente a ti y participa de la Cena del Señor. Quizá tú eres creyente, o sea, tú crees en Jesús, crees en el Evangelio, pero no has dado ese paso de obediencia que es bautizarte. Tú puedes bautizarte y participar de la Santa Cena. No te vamos a pedir una lista de requisitos, ¿verdad? A ver, esta semana hiciste esto, el otro. No. O sea, es simplemente que tú, en tu corazón, en tu decisión, tú puedas decir, yo me he entregado incondicionalmente a Jesús. Y entonces participa de la Cena del Señor.